Hola, buenas tardes. Con este video nos hemos propuesto algo muy breve y muy conciso, el cual es darle a conocer a la audiencia unas breves nociones sobre lo que es desobediencia civil versus objeción de conciencia, que a pesar de que estos dos presupuestos suenen como lo mismo, en realidad no lo son, para lo cual nos hemos fundamentado plenamente en jurisprudencia de la Corte Constitucional, sumado a una serie de doctrinantes que nos ayudarán a darles a conocer a ustedes como audiencia de qué manera estos dos presupuestos se diferencian y cómo ha sido su aplicación práctica en la sociedad. Entonces esperemos que disfruten este video y haremos las breves conclusiones al final del mismo. Bienvenidos. En esta primera parte del video nos corresponde establecer las nociones que nos servirán para el resto del video, empezando por qué es la objeción de conciencia. Formalmente y citando la jurisprudencia constitucional, la Corte en la sentencia T603 del 2012 la define como, abro comillas, la resistencia a obedecer un imperativo jurídico alegando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al ordenamiento prescrito. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de hablar de la desobediencia civil, igualmente me corresponde citar jurisprudencia constitucional, para lo cual me he propuesto citar la sentencia T571 del 2008, en el cual la Corte no habla concretamente sobre lo que es desobediencia civil, sino que se propone a dar una serie de características específicas sobre este presupuesto. Para mi concepto, la característica más importante que de pronto resume lo que es o resume en la definición o la noción breve de lo que es este presupuesto, la Corte habla de que es el ejercer el derecho de resistencia respecto de una norma jurídica. Entonces, ahora teniendo en cuenta ambos conceptos que se explicaron con anterioridad de la Corte Constitucional, hay que tener en cuenta una palabra clave, la cual es resistencia. En ambas nociones que mencioné con anterioridad, la Corte hace alusión a ese derecho de resistencia que tiene todos y cada uno de los colombianos habitantes del territorio nacional. Pero hay que hacer la aclaración de que de la objeción de conciencia abarca un derecho de la resistencia más específico que abarca la esfera de la persona que objeta la conciencia. Es el caso de alguien en el que se priva o se limita de ejercer alguna acción, puesto que esta acción va en contra de sus convicciones, de sus intereses, de sus principios y de sus valores. En cambio, a la hora de hablar de la desobediencia civil, este abarca un tema y un tópico más colectivo. ¿Por qué? Porque para que radique o tenga punto o se complemente, requiere la coalición de unos derechos colectivos con el ánimo de infundir un cambio a las políticas que de alguna u otra forma el Estado ha venido implementando. Por último, y para terminar mi intervención, entonces es pertinente expresar que la objeción de conciencia es susceptible de ser analizada bajo la estructura de los derechos subjetivos, tal y como lo venía manifestando con anterioridad. En cambio, la desobediencia civil es un hecho frente al cual no podría esperarse una conducta determinante como una prestación concreta por parte del Estado, como si sucede en aquella donde se espera que el poder constitutivo permita el ejercicio de la objeción de conciencia con la consecuente permisión de la abstención frente al deber exigido. Entonces, como vemos, unas causales muy específicas en la parte de derechos colectivos respecto de las prestaciones que el Estado nos debe brindar. Ese es el elemento determinante que diferencia en gran medida a la desobediencia civil de la objeción de conciencia. Es menester explicarle a la audiencia de que, para mi concepto, ambos presupuestos se relacionan, tal y cual lo dije en el principio. Sin embargo, a pesar de su relacionamiento continuo, vemos, como ya lo evidenciamos, varias perspectivas que diferencian sustancialmente ambos criterios, pero que de alguna u otra forma terminan siendo elementos que se complementan
para el desarrollo del ser humano social. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima emisión. Buenas noches.